Dios te bendiga, te habla tu hermana Marielis Betancourt. Bienvenidos a otro martes de crecimiento. Como ya ustedes saben, nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, Nueva York, y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. Esta noche el estudio bíblico tiene como título Un ministerio de oración y la base bíblica se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 7 y en Primero de Pedro capítulo 2 versos 13 al 17. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la clase para que el Señor sea quien nos dirija a través de esta clase. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de poder estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada oyente, que tú, Dios mío, bendigas cada hogar, cada familia, Señor. Oh Señor, y que tú nos ayudes, Dios mío, a entender esta palabra, Dios mío, y que tú nos ayudes, Señor, a retener lo aprendido, Señor, para que podamos ponerlo y llevarlo en práctica, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 2, los versos del 1 al 7, y en Primera de Pedro capítulo 2 del 13 al 17. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén, amén. Eh, Según la Biblia, hay tres instituciones que están establecidas por Dios. Número uno es la familia, número dos la iglesia y número tres las autoridades civiles. El bienestar de la sociedad depende de la importancia que se le dé a estas tres instituciones. Por ejemplo, si la familia se deteriora por la falta de valores, por la infidelidad, por la falta de respeto, entonces vamos a tener ciudades llenas de individuos sin moral, sin respeto al prójimo. Viviríamos en un caos porque no puede haber una buena sociedad donde no hay un concepto elevado de la familia, donde no hay una familia saludable. Si la sociedad no considera el valor espiritual de la iglesia, también se deteriora, porque la iglesia, como iglesia, ¿verdad? Tenemos el depósito de los valores espirituales. Eh, por esto Pablo dijo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Así como la familia y la iglesia son, desempeñan un papel importante en el desarrollo de los pueblos, también el gobierno es importante. Dios lo estableció. Dios estableció las leyes civiles y los gobiernos. Amén. No podemos decir que todos los gobiernos son del diablo, y por eso, ¿verdad? No tenemos que obedecerle, ni estar sujetos, ni pagar los impuestos que se nos estipulan. Todo lo contrario, ¿verdad? Cuando a Jesús se le preguntó si era lícito eh, eh, pagarle tributo al César, Jesús respondió: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces tenemos responsabilidad con las dos autoridades, con la autoridad terrenal y con la autoridad de Dios, ¿verdad? No todo cristiano, todo buen cristiano, como buen cristiano, tenemos que cumplir no solamente con la autoridad, con el gobierno de Dios, sino que también con el gobierno humano, porque también fue establecido por Dios. Amén. Ahora bien, hay cristianos que aunque sí saben y aunque sí entienden que Dios estableció las leyes terrenales, de cierta manera ellos hacen una división entre las leyes espirituales y las leyes terrenales, y para ellos, ¿verdad? Para ellos cumplir con la iglesia es un deber, pero cumplir con las leyes terrenales pues no lo consideran como un deber cristiano. De hecho, ¿verdad? Ellos piensan que el violar las leyes de la iglesia es un pecado, pero el violar las leyes terrenales pues no es un pecado. Y de hecho en sus oraciones, ¿verdad? Ellos le piden a Dios que bendiga a los pastores, que proteja a los pastores, que a los ministros, a los evangelistas, pero pues no oran por los gobernantes, con los gobernadores, los presidentes, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña la importancia, en esta carta, Pablo nos enseña la importancia de orar por los gobernantes, ¿verdad? Y él pide que se ore por todos los hombres, pero de manera especial por los gobernantes. Entonces, él utiliza unas palabras que son, ¿verdad? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, que nos indican, ¿verdad? La importancia de orar por los gobernantes. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, el emperador Nerón, que era el emperador de Roma, había incendiado la ciudad de Roma, y él culpó a los cristianos de esto. Y esto causó una persecución de los cristianos por el pueblo, por el imperio romano. Pablo pudo haber escrito, vamos a orar para que Dios elimine los gobiernos malos o los gobiernos que no creen en Dios, y vamos a orar que el Señor reprenda a los que están persiguiendo a los cristianos, pero sin embargo, Pablo no escribió nada de eso. Sin embargo, Pablo, las palabras que usa son rogativas, oraciones, acciones de gracia. Una rogativa es algo un poquito más profundo que una simple oración. Por eso Pablo pide que se ore constantemente por todos los hombres, especialmente por los que gobiernan. Que no solamente sean oraciones simples, sino que vayan acompañadas de ruegos fervientes, que salgan del corazón. A diferencia, ¿verdad?, de hoy día, hay muchos predicadores contemporáneos que atacan mucho el gobierno, ya sea por alguna mala decisión que hayan tomado, ya sean por alguna ley que hayan firmado que no sea muy favorable. Entonces, en vez de orar por ellos, lo que hacen es atacarlos en sus mensajes. Y Pablo manda a orar por ellos. Pablo manda a hacer todo lo contrario. Pablo les manda a orar para que haya piedad. Y para que, ¿verdad? El objetivo de Pablo aquí era que los cristianos viviesen en una vida quieta, reposada, eh, se me fue la palabra, se me fue la palabra, pero que Pablo quiere que vivan, ¿verdad?, una vida reposada, una vida calmada, en piedad y honestidad, ¿verdad? En otras palabras, él quería crear un ambiente favorable para que, pudiéramos dar testimonio de la verdad del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros, cuando el Señor nos concede esa paz, en vez de aprovechar esa paz para profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración y todo esto, lo que hacemos es que nos enfriamos espiritualmente, ¿verdad? Eh, cuando los cristianos muchas veces somos perseguidos, y esa era la palabra que quería buscar,
que cuando Pablo, el objetivo de Pablo era que los cristianos viviesen una vida, ¿verdad? Sin persecución. Muchas veces cuando los cristianos son perseguidos, eh, nos acerca, esa persecución nos acerca más a Dios. Oramos más, le pedimos al Señor más que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja. Entonces, cuando esa persecución acaba, cuando ese problema acaba, nos olvidamos completamente de Dios. No, ya no oramos mucho porque todo marcha bien y, y eso es, y ese es básicamente eh, y ese es básicamente el problema a veces de muchos de nosotros, que bajo persecución queremos buscar al Señor, pero cuando todo marcha bien, pues nos enfriamos espiritualmente y no podemos hacer eso, sino que tenemos que seguir en todo momento, en persecución y en paz, en guerra, en armonía, en todo momento tenemos que seguir buscando al Señor, tenemos que seguir profundizando nuestra relación con el Señor. Eh, ¿Por qué tenemos que orar por los gobernantes? Bueno, número uno, porque es algo bueno, porque las autoridades civiles son una institución divina, no son profanas ni son seculares, que los cristianos no deban apoyarlas, sino que son institución divina. Si no hubiesen gobernantes, pues entonces tuviéramos una anarquía, que es que todo el mundo, ¿verdad?, vive como quiere y hace lo que le da la gana, y entonces no hubiese orden. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos ejercer nuestro derecho al voto para que sean elegidos gobernantes que le teman al Señor. Si no lo hacemos, ¿verdad?, estamos dejando que otras personas elijan por nosotros y 99.9% van a elegir una persona que no es temerosa del Señor. Amén. Entonces, si no hacemos eso, pues entonces dejamos que otras personas tomen las riendas de nuestra ciudad y de nuestros países. En los cargos políticos debe haber gente que tema a Dios para el bienestar de nuestras ciudades y de las familias y de la iglesia. Pero independientemente de quién ocupe el cargo político, se debe orar por todos ellos. No importa si le temen o no le temen al Señor, hay que orar por el que está en el cargo político en este momento. Hay que orar por nuestros presidentes, hay que orar por nuestros alcaldes, ¿verdad? Hay que orar por los jueces, hay que orar por la policía, por todos los que estén en eminencia, hay que orar, porque de eso depende el bienestar de nuestros pueblos, ¿verdad? Y no solamente orar en la iglesia como una oración colectiva, sino que también hay que orar en nuestras casas, ¿verdad? En nuestras oraciones privadas, en nuestras casas hay que orar también por los presidentes, ¿verdad? El cristiano tiene que ser un ejemplo de la obediencia a las leyes municipales, a las leyes estatales, a las leyes federales, ¿verdad? Y el cristiano debe comprender que somos ciudadanos de dos reinos. O sea, somos ciudadanos del reino celestial y somos ciudadanos del reino terrenal, y que de los dos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Amén. Entonces, número dos, porque Dios desea el bienestar de todos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la historia de José, cuando interpretó los sueños del faraón, cuando se acercaba el tiempo de la hambruna que venía para Egipto, él le dio unos consejos de cómo, ¿verdad?, cómo enfrentar esos años de hambre, ¿verdad? Dios puso a José, Dios levantó a José en medio de un periodo crítico, ¿verdad? Y José fue fiel al plan de Dios y logró, ¿verdad?, no solamente salvar a Egipto, sino que también a los países que estaban cerca también de ahí. Vemos también a Daniel cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor y le da consejos también. Vemos a la reina Esther cuando fue ante el rey Asuero, que salvó la vida del pueblo, ¿verdad? Ella salvó la vida del pueblo judío. Vemos que cuando habían personas
temerosas de Dios, que estaban involucradas en el gobierno, la nación gozaba de paz, gozaba de prosperidad, gozaba de tranquilidad, pero cuando habían personas que no le temían al Señor a cargo de los gobiernos, pues vemos que el pueblo se desmoronaba, lo llevaban cautivos, lo llevaban en cautiverio, y todas estas cosas sucedían cuando habían personas que no le temían al Señor, ocupando cargos de, ¿verdad?, de gobernadores y reyes y todo esto, ¿verdad? El deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación, la palabra salvo tiene varios beneficios. La salvación de la condenación eterna, que es el infierno, ¿verdad? Ese es el beneficio primordial que tiene la salvación por la obra de Cristo. Nos libera del infierno y nos garantiza en Cristo un lugar completamente diferente, que es el cielo. Amén. Número 2, ser libre del poder del pecado, que nos mantiene en una esclavitud, pero una vez somos salvos por la obra de Cristo, ya el pecado no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Número 3, ¿verdad? Disfrutamos de los beneficios de la vida en Cristo, la presencia de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Los dones, la intimidad, la relación íntima con Dios a través de la oración, a través de las alabanzas y todo esto. Ser salvo no es solamente un estado, sino que también es un estilo de vida. Así que tenemos que orar porque es bueno, porque Él quiere el bienestar de todos. Y entonces la número 3 sería porque Él provee un rescate para todos. En el versículo 5 y 6, Pablo, ¿verdad? Escribe aquí, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, en primer lugar, en ese versículo afirma que existe un solo Dios. Eso está en primera de Timoteo. Está en primera de Timoteo, versos 5 al 6. Ahora, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, en primer lugar se afirma que hay un solo Dios, existe un solo Dios. En segundo lugar se afirma que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿verdad? Y esto lo enseña la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Cristo dice, Él afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida entre muchas, sino que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, uno solamente. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres por causa de su encarnación, ¿verdad? Una vez que se consuma el plan una vez que se consumió el plan de redención, Él ascendió al cielo con un cuerpo glorificado, y con ese cuerpo glorificado se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Él venga por su iglesia, nosotros, ¿verdad? Nuestros cuerpos también van a ser glorificados, y allá vamos a recibir los galardones según lo que hayamos, ¿verdad?, hecho aquí, ¿verdad? Entonces Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso fue un ofrecimiento voluntario, como ya sabemos, que fue el sacrificio, ¿verdad?, que implica la muerte, y a través de ese sacrificio Él nos rescató y nos redimió. Amén. Así que Pablo dice que para esto Él fue constituido predicador y apóstol. Sabemos que el apóstol, como ya habíamos mencionado anteriormente en otras clases,
significa que es un enviado con una misión. Entonces, Pablo dice que él fue constituido apóstol para llevar, ¿verdad? Para enviar, llevar este mensaje de buenas nuevas, proclamar las buenas nuevas, para enseñar, ¿verdad? Él fue comisionado, él fue enviado, él fue instruido para desempeñar esta tarea de enseñarnos, porque él también fue maestro, y entonces de esa manera él enseñaba personalmente en las iglesias. Y en este caso, ¿verdad? Nos enseñó la importancia de orar por nuestros gobernantes, nuestros presidentes, nuestros alcaldes, eh, porque de eso depende, de eso depende el desarrollo de nuestra ciudad, el desarrollo de nuestras familias, depende de eso, y la paz y el bienestar de nosotros como cristianos. Así que yo espero que esta clase, ¿verdad?, le haya sido de bendición para ustedes. Es una clase cortita, pero hay que pensar, ¿verdad?, muy bien cuando vayamos a ejercer nuestro derecho al voto, por quién vamos a votar. Hay que analizar los puntos de vista, hay que analizar las propuestas, si favorece a la iglesia y si es algo, ¿verdad?, que no nos perjudica a nosotros y no nos quita nuestro derecho de alabar al Señor y nuestro derecho de servir al Señor, pues entonces sería un buen gobernante. Y no importa quién esté gobernando, no importa si es una persona que teme al Señor o que no teme al Señor, como quiera hay que orar, como quiera hay que rogar diariamente para que el Señor, ¿verdad?, le ayude a esa persona a tomar buenas decisiones, a firmar buenas leyes. Amén. Y hay que orar para que sea el Señor quien tome la rienda de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Ahora mismo vemos tanta violencia en las calles, tanta gente muriendo, tantos jóvenes muriendo. eh, Definitivamente hay que orar por las personas que están en eminencia, hay que orar por los policías, hay que orar por los bomberos, hay que orar por todas las personas que están a cargo de la seguridad de nuestra ciudad, de nuestras familias, y hay que orar, hay que orar. La clave aquí es orar y pedir al Señor que no importa quién esté gobernando, sabemos y entendemos que Dios es quien nos gobierna a nosotros. Por encima de cualquier gobierno terrenal está el gobierno de Dios y nosotros somos ciudadanos de ese gobierno. Así que no tenemos que temer. Yo espero que usted haya sido bendecido con esta clase de hoy. Les recuerdo, si usted quiere visitarnos a nuestra iglesia, estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana el servicio de inglés y a las 11:30 el servicio bilingüe, la 190 calle Albany, en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Quiero dejarle con el texto favorito. Se encuentra en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que yo espero que pases una buena semana, y nos veremos aquí el martes que viene, otra clase más que la va a dar la hermana Yolanda Fonseca. Así que no te la puedes perder. Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta la próxima.